Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar desde este punto. Eh, yo les decía que, bueno, la última escena entonces ha tenido que ver con esto que es el dolor ligado a una escena de una humillación enorme que ha sido como el motor para que pueda emerger la emoción del odio más intenso que hay en esta película, que tiene que ver con Rose hacia la hermana, un poco tal vez empezando a reconfigurar esa historia singular en donde ella ha tenido que ser como la de cubrir cierto rol maternante y que había una cosa de sobreadaptación en ella, y puede emerger algo muy vital en ella, y está bueno que pueda emerger algo muy vital en ella y en nosotros, que es el odio, que es el odio. Y al mismo tiempo, como yo les decía, les voy a leer acá una frasecita de Nacio que dice: esa persona con la cual nosotros tenemos un enlace, o sea, el otro, como para Rose es Maggie y para Maggie es Rose, que tienen un vínculo muy intenso, es esa parte ignorada e inconsciente de nosotros mismos que se desmorona si la persona no está. ¿Sí? Es decir, para Rose, Maggie también son un montón de aspectos ignorados e inconscientes de ella que se van a desmoronar, que se van a venir abajo cuando Maggie no esté. Y para Maggie, Rose está pasando exactamente lo mismo. Ahora que ella no está, hay aspectos ignorados, inconscientes de sí mismo, que se le van a empezar a hacer como más presentes. El dolor de la humillación para Rose ha sido gigantesco, y al mismo tiempo ha sido el motor de los cambios que se van a venir ahora en la película. Mientras tanto, bueno, Maggie se va efectivamente de la casa, el fulano es el que la lleva y le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Dame $200. Es lo que cuesta más o menos. eh, Maggie no ha logrado, en esto que yo digo que puede ser la desunión más absoluta de los componentes de la intimidad y de la sexualidad, ella no puede terminar como de vislumbrar. Ha sido inconsciente, quizás ha sido un pasaje al acto de algunos aspectos inconscientes que estaban en esa relación. No podía llegar a vislumbrar en sí mismo el componente odioso que hay en semejante acción que ha llevado adelante. No lo puede vislumbrar porque en algún punto, digamos, ella tiene una visión de la sexualidad desapegada de todo tipo eh, de componente de la intimidad, que era en algún punto lo que Rose está ambicionando, estaba ilusionando en la relación con este señor. Bueno, ahí está con lo de los $200 y decidida, como quien dice, a ver si consigue suerte por no sé dónde. Y ahí en esa escena es como muy linda porque ella como que se reencuentra con las cartas que le ha escrito esta abuela. Y bueno, y pasa lo que me parece que es lo más interesante que puede pasar en esta película, que es que efectivamente toma como la decisión de ir hacia la búsqueda hacia la búsqueda de su abuela y hacia la búsqueda de su propia historia. Y la verdad que la película le da como un giro muy lindo en las posibilidades que ella va a tener ahora de poder establecer otros enlaces que parece que estaban como en deudas o que estaban como pendientes en ella. Bueno, ahí aparece la Shirley MacLaine, que insisto, me encanta, trabajando en Miami, en los centros para personas mayores, y con escenas muy tiernas, ella acompañando. Se ve que tiene como un rol así de ser cuidadora y acompañante, y les lleva las medicaciones, y como que ella no solamente vive, sino que es como un asistente en ese centro. Eh, a ver, no me quiero perder. Eh, Aparecen cuestiones muy,
muy cuestiones también del orden del amor. A mí me encanta en esa escena cuando se encuentran con este señor y que qué sé yo, y la viudez y que él todavía no se acostumbra a ciertas cuestiones de haber perdido a su señora, y ella cuenta también de su viudez de 3 años y no sé qué, y después me da gracia cuando la señora Lesko dice, ay, qué lindo, ya tienes una cita, pero qué cita si quedamos en que vamos a compartir el lavado de la ropa. Dice, bueno, eso es una cita. Eh, bueno, el dolor de la humillación de Rose, en algún punto digo, tiene el componente de duelo que ahí uno percibe de qué se trata también ese momento de dolor psíquico. Nacio dice algo muy lindo para mi gusto también con respecto a lo que es el dolor. Es decir, cuando se rompe un vínculo tan intenso como el que ella tiene para con su hermana, evidentemente que hay un dolor psíquico muy grande. Ahí uno no sabe exactamente con quién está más enojado. Es decir, ¿está más enojado con este pretendiente o está más enojada con la hermana? O hasta está enojada con ella misma. Es muy, muy intenso lo que ha vivido Rose en ese momento, porque digo, es una ruptura que va a llevar como una reconfiguración muy grande. Yo creo que la humillación más grande se la da a la hermana, no el fulano, porque para que el otro te humille, el otro primero te tiene que haber amado, como quien dice, y no es lo que está pasando en esa relación. Los dolores psíquicos, los dolores de los desencuentros vinculares, dice Nacio, son una prueba. Y estos pasajes siempre son una prueba. La prueba de la separación con un objeto, que cuando se rompe el vínculo, no es una ruptura definitiva, eso es lo que pasa con esta relación con la hermana, pero cuando se produce una separación con el objeto, cuando se produce una humillación o una pérdida o una desaparición, eso va a generar, va a constreñir, va a obligar a una reconstrucción psíquica. A una reconstrucción psíquica. Esa separación del objeto con el cual tenemos una intimidad vincular, esa ruptura de ese lazo, el lazo nos constituye. Entonces en algún punto va a emerger el dolor como herida en este caso, herida del amor propio. Y por eso es tan difícil de entender que si bien aquel odio se disparó hacia el fulano, hacia la hermana y todo lo demás, en realidad el dolor más intenso que está viviendo Rose tiene que ver con el amor propio, porque esa es la mayor herida que hay. Y de hecho, en ese escenita en donde está la amiga, es incluso un poco lo que ella también hasta un poco más aguerridamente le puede empezar a reclamar a la amiga. Porque la amiga que le dice, yo te dije que tu hermana te iba a traer problemas nomás, yo te dije que no te tenías que entusiasmar con el tipo del trabajo, porque las cuestiones en el ámbito de trabajo, y ella en algún punto es como que sensiblemente le puede empezar también a reprochar cosas a la amiga. Decir, bueno, amiga, si vos sos mi amiga, no me digas que tenías razón. Necesito que te compadezcas. Y es un poco volver a la metáfora de la peli. Si ponete en mis zapatos. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque, digamos, hasta en esta amistad están las marcas históricas de Rose. Ella históricamente ha sido una persona que se ha conectado poco con sus emociones y poco con sus cuestiones amorosas y que ha tenido como una cosa más defensiva y de repente, bueno, probablemente es el estilo, la amiga es muy del estilo de ella. Lo interesante de la película, de repente digo, es que en esta reconfiguración que está haciendo Rose de su propia vida, y bueno, está también pudiendo pedir cosas distintas, está pudiendo también enunciar cosas distintas, está pudiendo también conectarse con aspectos emocionales que parece que habían estado como históricamente reprimidos. Bien, seguimos avanzando y sigue avanzando el vínculo entre Ella, ese es el nombre de la abuela de las chicas, Ella y Luis, y van compartiendo las charlas van compartiendo
Esperen que no se me mezclen todos los papeles, a veces me arman un lío. Van compartiendo las charlas. Pero en esa charla que tienen en la lavandería, aparece ya también algo que me parece que es uno de los nudos de la película, que es lo inenarrable. Es decir, porque ella, bueno, hablan de la viudez, de cuándo enviudó uno, de cuándo enviudó otro, pero de repente él le pregunta por hijos o por nietos y ella dice que no tiene hijos. Y ahí aparece como lo que yo digo que son como los secretos familiares. Es decir, acá hay algo que va a apretar el zapato. Acá hay algo que aprieta el zapato y bastante, que es esta historia singular que ella todavía no puede narrar. Una historia que después cuando nosotros vayamos como adentrándonos en la película vamos a ver el por qué es tan difícil de narrar. Mientras tanto, Rose, me gusta esa metáfora del perrito este que ha entrado en la vida y que para mí es un poco el símbolo de esas cuestiones que habían estado como muy rigidizadas y que ahora empiezan como a entrar en movimiento. Cuestiones como emocionales, cuestiones simbióticas, intensas, que habían estado como muy puestas en un objeto que era la hermana y que de repente ahora esa fidelidad o ese enlace aparece en estos otros elementos y es como volver a cosas como muy primarias de todo vínculo. Vieron que esa frase dice, no, el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, porque esas sensaciones como de fidelidad y de cercanía tan intensas que están representadas en ese enlace que uno genera con las mascotas, nos habla de los elementos más primordiales de los vínculos, que es como esa certeza o esa seguridad de que hay un otro que con vos estableció un apego muy firme. Eso es lo que hacen evidentemente todas las mascotas con nosotros y a nosotros nos proveen justamente de un reaseguro en términos del apego muy básicos. Y bueno, y esta chica entonces que se empieza como a dedicar a cuidar perros y a pasear perros. Y bueno, en el mientras tanto la película avanza en donde Maggie también va a la búsqueda justamente de un objeto de apego que ha descubierto recientemente a partir de esas cartas. Esa abuela parece que algo la unía a ella, algún tipo de vínculo hay y ahí hay alguna entonces posibilidad de ir a explorar esa realidad vincular. Por supuesto que ahí la señora Leskowitz como que para las orejas y dice, ¿cómo? ¿Una nieta? Y bueno, entonces acá es, bueno, se encuentran, la va a buscar, son todas como preguntas en donde hay como un grado de tanteo y todavía como de desconfianza y de interrogarse ella, bueno, de por qué estuvo tan ausente en esta historia y bueno, y es recibida y es albergada en la casa. Mientras tanto, Rose, acá ya en Rose hay algo que es que acá empieza a emerger con más empieza a emerger una angustia que hasta ahora no estaba sintiendo y que es que cuando Rose se encuentra con el padre, acá está descubriendo que Maggie no está en la casa de él, que era lo primero que se había imaginado, porque en su representación de la hermana como una persona bastante incapaz, es como que el acuerdo tácito que hay en esa familia es que, bueno, alguien se está haciendo siempre cargo de ella, o es el padre o es la hermana. Y cuando no es la hermana es el padre, cuando no es el padre es la hermana, pero siempre alguien se está haciendo como cargo de ella. Y acá pasa algo como muy interesante que es que cuando se encuentran y charlan, verán el rostro adusto del padre, porque empieza como a ver, acá está claro que acá hay una historia familiar en donde las cuestiones emocionales nunca han tenido posibilidades de fluir ni de contarse con mucha facilidad. El padre le dice algo así como, bueno, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué? Cuidando perros, o sea, paseando perros y el estudio y los abogados y todo lo demás.
Entonces el padre incluso le dice, bueno, mira, si quieres hablar con un profesional, yo te lo puedo pagar. Ella no necesita hablar con un profesional, tal vez necesitaría hablar con el padre, tal vez necesitaría hablar con la hermana, tal vez, es decir, acá evidentemente empieza a emerger toda esta historia familiar que ha estado siempre como oculta y ha estado como inenarrada, que es lo mismo que la señora Leskowitz dice, ¿cómo? ¿Tú tienes una hija, tú tienes una nieta y ahora va como emergiendo, pero es, ¿por qué nunca me habías contado de tu hija? ¿Por qué nunca me habías contado de una nieta? Y ahí es cuando uno empieza a descubrir que hay cosas que son como más difíciles de narrar cuando todavía no han sido integradas en la propia historia. Cuando todavía no son parte de la identidad, cuando todavía hay cosas que no han podido ser integradas en la propia vida, bueno, muchas veces son silenciadas, son inenarrables. Pero acá digo, aparece ya el componente que yo decía que también está en un vínculo, que es el componente de la angustia. En Rose aparece la angustia, ya no es solo lo que lo une a su hermana, amores, odios, sino que ahí uno empieza a percibir de qué se trata ese componente que es el pensar la pérdida del otro. Porque ahora emerge también esa sensación de que el otro, como depende de mí, también podría llegar a pasar algo con ese otro. También podría llegar a pasar algo y bueno, uno en general se angustia. Piensen ustedes en la función maternante o en la función paternante, como una de las cosas más angustiantes es pensar en la pérdida de que al otro le pase algo porque uno no esté cumpliendo el rol del cuidado del otro. Bueno, entonces a Rose evidentemente que se le va a despertar ya el componente angustiante de pensar la posibilidad de perder al otro. Lo cual todo el tiempo nos habla de la intensidad del vínculo de que ellas como hermanas efectivamente tienen construido y qué tan significativas es una para la otra. Y el padre, ¿estás bien? Yo puedo pagarle. Y ahí es cuando le dice, ¿ya has visto a Maggie? ¿No está contigo? No, sí, bueno, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces ahí, insistentemente, ella empieza a llamar por teléfono a la hermana, pero siempre con el resultado de encontrarse la respuesta del contestador automático. Es decir, la angustia que crece y por supuesto un poco que ahí uno también puede ir viendo que más allá de todas esas ingenuidades que Maggie actúa, Maggie sabe manejar la palabra manipulación es una palabra muy de tener un costado como de recriminación moral. Es decir de alguien que es una manipuladora no tiene precisamente como una connotación muy positiva. Y de hecho, la señora Leskowitz o la abuela, todos los demás, es como que dicen, esta chica Maggie es como bastante manipuladora. Pero es una palabra que a mí mucho no me gusta porque porque tiene esa como connotación de que habría como una intencionalidad muy consciente de lo que se está tratando de lograr o lo que se está tratando de alcanzar o lo que se está tratando de hacer y que en el caso, digamos, de la manipulación además tiene como un componente de daño que uno le hace al otro. ¿Y por qué no me gusta esa palabra? Porque piensen por ejemplo cómo se los utiliza incluso cuando a veces se describe a cómo son los chicos. Es una niñita caprichosa, al final nos termina manipulando. Y yo no sé si es una linda palabra, porque efectivamente los chicos son caprichosos y los chicos determinan muchas cosas, pero es porque en toda relación vincular, inevitablemente cuando hay un vínculo, uno no es indiferente en lo que dice o hace con respecto al otro. Y evidentemente que en todo vínculo se juegan cuestiones que son del orden del poder en todo tipo de relación y en todo tipo de vinculación. Entonces yo creo que más que pensarnos como seres que nos manipulamos unos a otros, creo que tenemos que aprender como a pensarnos como personas
que inevitablemente incidimos en los otros. En todo vínculo que establecemos, lo que hagamos o dejemos de hacer va a incidir en la relación que nosotros vamos a tener. Es decir, yo diría, más que manipulamos, yo lo diría al revés. No podemos no manipularnos mutuamente. Pero por eso insisto que es una palabra muy fiera si la pensamos en términos negativos. Es decir, no hay forma en donde si establecemos un vínculo no estemos incidiéndonos unos a los otros. Y en ese sentido digo, no hay forma de no manipular. Con lo que yo diga, con lo que yo expreso, con lo que yo haga, evidentemente que eso va a traer una consecuencia con el otro. Entonces, más que pensarlo en términos de manipulaciones, tendríamos que poder tratar de ver en qué medida puedo llegar a ser lo más consciente posible de que efectivamente en todo vínculo lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo enuncie o hasta lo que yo calle va a tener una incidencia. Como por ejemplo lo que está haciendo Maggie, no contestar el teléfono. Que son las típicas después elementos que en las peleas uno dice, ay, pero si no te contesté el teléfono. ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Ay, es que yo no quería hacer una carga para vos, no quería que vos estuvieras preocupada. Todo puede prestarse después a las múltiples interpretaciones que están en juego cuando en todo vínculo están los componentes del amor, del odio y de la angustia. Si uno puede ir haciendo más consciente cómo estas emociones inevitablemente están en los vínculos, bueno, probablemente si Maggie pudiera ir haciendo más consciente de eso, seguramente habría visto el mensaje, habría conectado, habría llegado a comprender más en profundidad lo angustiante que puede ser para la hermana que ella no le dé señales de vida. Me estoy riendo porque me estoy acordando como de una anécdota más personal. Qué difícil que es en las relaciones, en algo muy personal y en algo con una hermana justamente, y que tiene que ver con eso. Es decir, mi hermana siempre era una persona como muy autónoma y muy independiente, entonces obviamente que en la adolescencia toda esa autonomía y toda esa liberalidad con la que vivía redundaba en que mi vieja sufriera, se angustiara enormemente cuando no tenía noticias, cuando mi hermana se iba de viaje y de repente ya no vuelvo, me voy a quedar una semana más, ¿y dónde está? ¿Y con quién? ¿Y cómo? Y no sé qué, y era toda una cosa tremendamente angustiante. Entonces me acuerdo que después, años después, yo viajando en Chile, no sé qué, bueno, tuvimos como un desencuentro con mi hermana que habíamos quedado de vernos no sé dónde, no sé qué, y bueno, nos desencontramos y ella llegó al hotel y en donde nos albergábamos, que no era un hotel, era una pensión rasca y pobre, y nos encontró con no sé qué escena así medio de unos borrachos por ahí, qué sé yo, y no me encontró a mí y le agarró una angustia enorme, que es hermoso que alguien se angustie por uno. Porque cuando uno no es muy expresivo en cuestiones amorosas, que el otro se angustie por uno es la evidencia de que hay algo amoroso allí. Estas son como las cosas complejas que tienen los enlaces amorosos en los vínculos. Estas son las cosas como más complejas que hay. Que mi hermana se angustiara por no encontrarme y por desencontrarnos y que además incluso después cuando nos llegamos a ver vino toda la retahíla de retos y de odios. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo no me llamaste? Si uno no se engancha mucho, digamos, en todas estas cosas, yo en lo personal estaba como muy contento de todas estas emociones que veía en mi hermana que se habían despertado, porque en algún punto era también la expresión del amor, que aunque no se expresara directamente, uy, cómo te quiero, hermanito, no sé qué, no sé cuál, que no es un estilo muy familiar, pero de repente encontrar la angustia y encontrar también expresiones hasta odiosas, a veces se transforman en la evidencia de que acá hay otras cosas también en el enlace. Uy, no soy indiferente. Uy, si me hubiera pasado algo, no soy indiferente a eso.
Sin embargo, es como una cosa muy común en la adolescencia, digamos. Es decir, que uno se siente muy, muy potente y por eso hace cosas que medio descuidadas realmente para con el otro, porque podría haberle avisado, podría haberle dicho, no sé qué, bueno. Lo mismo que los hijos con los padres. Así, bueno, podría haberle avisado, podría haberle dicho, qué sé yo, y sin embargo hice lo que quise y mis padres que se angustian. Pero a veces, digamos, el conectar con esas emociones son el reaseguro de que también está presente esta otra. ¿Sí? Entonces digo, Maggie, escuchar tal vez en el celular que la hermana la está buscando un poco desesperadamente, vuelve a ser el reaseguro. Ah, qué angustiada que está mi hermana. Bueno, ¿cuánto me quiere? Somos complicados los seres humanos. Y sí, somos complicados, pero esta lógica de entender que estas tres emociones están más emparentadas de lo que uno cree, es bueno en algún punto para entenderlas, para hacer una mejor lectura por ahí de las cosas que en los vínculos se juegan. Bueno, sí, el amor está presente, a veces evidenciado en odio, a veces evidenciado en angustia. Rose que sigue... y acá me parece que va pasando algo como muy lindo, que es que mientras que Rose va, bueno, desplegando esa dimensión de conocer aspectos más impulsivos en ella, de conectarse con cosas más vitales, que los perros, que no sé qué, Maggie va descubriendo su vocación. Va descubriendo, para mí, yo con Maggie siento como cosas muy, muy hasta parecidas en algún punto de... Va descubriendo esa posibilidad que ella tiene, que no todo el mundo tiene, de enlazarse con las personas mayores de un modo muy tierno. No solamente es tierno, porque ella también despierta en todos los muchachos mayores, pero despierta justamente una atracción que después ella degusta también en un plano que es solamente como el de la ternura. Una cosa muy tierna que va enlazando a ella con todo este grupo de gente que empiezan a ser como sus abuelos en alguna medida. Y en Rose va a pasar algo muy interesante, que es justamente el encontrarse y el darse una posibilidad, hasta ahora que ella no se había dado nunca, con Simon. Con Simón, bueno, no sé cómo se llama. Pero que se lo encuentran en la calle, había rumores, te veo bien. ¿Y por qué no estaría bien? Y había rumores, ¿y qué rumores? Y de que estabas enferma, primer rumor. O de que te habías ido a otra firma, a otro lugar de trabajo. O de que había un romance fallido con un compañero. Entonces ahí ya se descubre descubierta en lo que ha sido el motivo de que ella ha tenido que alejarse y que tiene que ver con esa humillación y con lo insoportable que para ella sería probablemente estar cerca de esa persona en ese contexto laboral. Y Simón que sigue remando y que le invita entonces a almorzar por ahí cerca y que además tiene como una fuerza este muchacho de irrefrenable. Bueno, vamos a almorzar ahora. ¿A quién no le... quién a esta hora se puede resistir ante determinada comida? Y además yo soy un experto en hacer el pedido de la comida y lo hace y le pide y casi como que en algún punto ella queda apagada. Es decir, él pidió por los dos y no le gustó mucho y sin embargo no le gustó mucho y sin embargo descubre que el fulano efectivamente le acierta en los gustos y le acierta, y ahí es cuando charlan y le dice todo esto de los rumores y en donde también le dice algo muy gracioso. Ese verás que tengo como un don, verás que tengo como un don de pedir las comidas y conozco los mejores restaurantes y todo lo demás. Y si comes conmigo una vez, querrás comer conmigo el resto de tu vida. ¡Ah!
no solamente rema, sino que también digo en él hay una ilusión. Está enamorado, este pibe está enamorado de ella hace tiempo y está hasta con deseos de avanzar en algo, pero que digo que a ella le genera una sensación como de extrañeza muy grande. ¿Cuál es la extrañeza? La extrañeza de sentirse que ella genera atracción en alguien. Eso en ella es algo que todavía no logra, no logra, no logra integrar como una imagen de sí misma. Yo creo que en esta película está claro lo que es tener una autoestima absolutamente empequeñecida a partir de una representación de sí misma muy pobre. Una representación de sí misma muy, muy frágil, como un déficit narcisístico temprano. Es decir, parece ser que ha habido palabras en donde a ella la han, no sé, la han reconocido por su capacidad como adulta, por su capacidad de, de ganarse el aprecio obediente de los otros, pero como mujer, en la dimensión como de mujer, quizás también haya como una historia de una madre que no ha podido ser también como un modelo de lo que es eh, ser objeto de atracción y ser objeto que puede establecer un vínculo íntimo con un otro. Bueno, vamos a ver si querrás comer conmigo el resto de la vida. Y hacia el final es como que ella también, nada, termina también diciéndole, bueno, ¿y el viernes a qué hora nos juntamos a cenar? Mientras tanto, va progresando de a poquito el vínculo entre esta abuela y esta nieta, que en realidad hasta ahora no se conocen prácticamente. Es decir, bueno, ¿hasta cuándo te va a quedar acá? ¿A qué has venido? ¿Hasta cuándo te va a quedar acá? Deja las toallas tiradas por cualquier lado. Eh, Todavía tiene como esa vida muy displicente. Ahí es donde se habla justamente la cuestión de... Va como emergiendo ya lo inenarrable de la historia. Es decir, ¿por qué? Porque la nieta le pregunta, bueno, ¿y por qué no hay fotos de mamá por ningún lado? ¿Qué te crees que necesito fotos para poder recordarla? Y después digo, en la charla que va teniendo estas dos viejitas, a mí me encanta porque la señora Leskovic con una como con una sabiduría de sentido común muy grande, y dice, bueno, ¿y cómo te va con tu nieta? Con esa manipuladora, esa mujer absolutamente inútil que ha venido a verte. ¿Qué te quiere sacar? Me encanta, digo, cómo lo va pensando porque tiene como una muy buena integración la señora Leskowitz de los dos componentes, es decir, de entender esos como dos componentes que se van a jugar en el vínculo, de los costados como más amorosos y odiosos que están presentes en las, en las relaciones, y no tiene una mirada ingenua de los vínculos, sino que al contrario, tiene como una mirada realmente compleja de lo que son las vicisitudes vitales, de los intereses que nos mueven, de las cosas que están presentes en las relaciones, de lo complejo que hay por detrás, y entonces ella va metiendo como de a poquito se va acercando y le va posibilitando como muy buena amiga que ella pueda empezar a narrar lo inenarrable. Bueno, a ver, y entonces eh, de qué se trata lo que hay en juego por detrás. Porque si esta nieta viene y te mueve todo lo que te está moviendo, es porque acá detrás hay algún secreto, acá por detrás hay culpas, acá por detrás hay algo que ni siquiera ha sido narrado o no ha sido contado y ahí se cuenta por primera vez. Entonces ella ya le cuenta de una hija, le cuenta de un accidente y le cuenta de que no fue un accidente, sino de que efectivamente acá hay una culpa histórica ligada a que acá ha habido, bueno, problemas psiquiátricos en esta hija que
en la hija, secretos nunca contados, el secreto que ella no le pudo contar ni siquiera a su propio marido, todas las sensaciones entonces de culpa ligadas a la pérdida del objeto. Acá ya estamos metiéndonos en otro tipo de duelo, en otro tipo de ruptura vincular. Estamos hablando ya de un duelo muy singular, que es el duelo por la muerte de un hijo. Dolor psíquico francamente difícil de narrar, francamente difícil de narrar, y que además en este caso se suma a toda una sensación de culpa por promesas que no se pudieron cumplir, por el cuidado de hijas y además por el modo particular de la muerte, que pareciese ser que ha tenido que ver con un suicidio, es decir, con una decisión de quitarse la vida de esta hija, de la mano también con un entuerto familiar, emocional, es decir, con grados de inestabilidad que evidentemente estamos ya en el campo de la psicopatología. Pareciera ser que había como una cuestión como de bipolaridad y de algunos aspectos esquizofrénicos en la hija, en una época en donde todavía no hay claridades del porqué de esas patologías psiquiátricas, digamos, pero en épocas en donde todavía a las madres se las culpabilizaba de todo tipo de trastornos psiquiátricos en los hijos. Entonces realmente esta mujer tiene que haber atravesado como una cosa muy, muy difícil y muy dolorosa a partir de esa pérdida y a partir de esa historia que ha quedado y que ahora vuelve y que de repente lleva a lo que lleva todo proceso de duelo, que es a constreñir, a reconfigurarnos y a las oportunidades que la vida ahora también está dando para que se integre dentro del marco de su propia biografía cosas que todavía no estaban integradas. Eso lo hemos trabajado mucho ya en las otras películas, pero es un poco de eso de lo que se trata la integridad y bueno, y por supuesto que en las películas no tendríamos películas si no tuviésemos algún tipo de nudo a desanudar, básicamente. Y ese es el nudo que enlaza a todos nuestros personajes. Una pérdida que por supuesto como las vidas están entrelazadas, es una pérdida que significa una cosa distinta para Rose, para Maggie, para el padre de estas chicas, para los padres bueno, digamos, para ella y su difunto marido. Es decir, la pérdida de un objeto que desencadena duelos de distintas naturalezas. No es lo mismo, evidentemente, perder una hija que perder una madre, pero al mismo tiempo, en esta historia familiar, ambas han perdido un objeto común y un objeto amado común. Pérdidas que tal vez nos ayuden a entender por qué ese lazo fue tan intenso como hermanas y también a su vez las cuestiones de los reproches y los distanciamientos que suelen haber al interior de las familias. Y en este caso pareciera ser que acciones muy concretas de ese padre de distanciar la familia materna de la familia paterna. Y quizás sentimientos de culpa y lo que está emergiendo ahora también es, hoy cómo no hice más, cómo no me metí más en la vida de mis nietas, cómo no traté de estar un poco más presente, cómo no, y bueno, toda una serie de culpas que la señora Leskowitz con mucha con mucha sabiduría le dice, hiciste lo mejor que pudiste y al mismo tiempo, como todo en la vida sigue abierta y entonces ahora estás teniendo una oportunidad. Y estás teniendo ahora la oportunidad tal vez de hacer cosas por esta nieta que no tuviste en otro momento, que no pudiste en otro momento. Así que bueno, ve, habla con la señorita puro coqueteo y a ver qué se logra construir en términos vinculares ahora en esta relación. Bueno, yo voy a cortar en este punto de la peli y vamos a dejar los desenlaces para el análisis en la semana siguiente.
Eh, pero me encanta, me encanta. Esta es una película, la verdad, espero que a ustedes les haya gustado. A mí es una película que me gusta mucho. Una película que me gusta mucho porque toca como muchos temas, pero bueno, la cuestión amorosa es como la central. Y todo a partir de distanciamientos, rupturas y duelos, que son parte de los jalones que nuestras vidas vinculares tienen. Cuando Nacio dice que no hay amor sin dolor, para mí tiene una claridad enorme. Nosotros nos constituimos por historias y por enlaces y por vínculos. Esta señora con su marido, su hija con ese matrimonio, el dolor tal vez de que hasta ciertos trastornos psiquiátricos anticipaban que iba a haber mucho sufrimiento, digamos, en esas vidas, en esos vínculos, y más si llegaban hijos al mundo, pero los hijos llegaron y el amor el amor tuvo sus roles y el amor nos define, como quien dice, pero a su vez el dolor de la mano del amor jalona la existencia, pero nuestras biografías, en definitiva, son biografías en donde esas historias de encuentros y de desencuentros son los que nos han constituido en las personas que somos. Vínculos con hermanos, vínculos con padres, vínculos con madres, vínculos con abuelos y vínculos con amigos. Y al final la vida es este ir y venir en relaciones que nos van ayudando a sostenernos, a configurarnos y a significarnos. Porque solo en los enlaces es en donde nosotros damos respuesta a necesidades tan humanas como cuáles, como las necesidades de percibirnos queridos, de percibirnos contenidos, de percibirnos mirados, de percibirnos humanos. Por eso esas escenas de amistad que en la película nos van mostrando y de compañía y de cercanía son como tan, para mi gusto, tan como bellas en estas escenas. Y en el caso de las personas mayores hay una evidencia bastante eh, abundante de que a medida que vamos haciéndonos mayores somos cada vez mejores reguladores de nuestras vidas emocionales. Vamos siendo más comprensivos de la complejidad de nuestros mundos vinculares y vamos perdiendo, vamos necesitando cada vez menos y vamos hasta evitando enlaces en donde las emociones no sean a predominio de emociones positivas. Van disminuyendo, yo creo que en alguna medida, necesidades de manejar, de explotar o de manipular en las cuestiones intersubjetivas y vamos teniendo cada vez mayor deseo de establecer vínculos menos estereotipados, menos mecanizados, menos deshumanizados y nos vamos acercando cada vez más a la búsqueda de encuentros más plenos, más humanos o más intensos. Creo que en la película es como toda una linda metáfora de cómo todos nuestros personajes van justamente pasando de un inicio de la película en donde nuestras dos actrices centrales están atrapadas en las trampas de vínculos estereotipados o displacenteros o que llevan a desazones muy grandes y van como paulatinamente moviéndose hacia una situación de muchísima mayor madurez vincular. Bueno, estimada gente, hasta acá llegamos por hoy. La semana que viene entonces vamos con las últimas escenas de esta peli y bueno, y a cerrar también algunas ideas más como conceptuales. Les envío a todos mi cariño, mis abrazos, mis agradecimientos enormes por toda la compañía de estos tiempos
Y la semana que viene estaremos celebrando la primavera y el Día del Estudiante y mantendremos las esperanzas de que podamos volver a encuentros, las esperanzas de que podamos en algún momento mirar para atrás y recordar todas estas épocas. Ojalá que en algún momento queden detrás. Les mando todo mi cariño.